La educación vial es parte de la educación, por lo cual esto que parece una verdad de perogrullo tiene un contenido, un fuerte contenido que significa que se deben aplicar las mismas características, los mismos procedimientos, la misma planificación que se aplica en cualquier nivel de la educación formal. Pensar que la educación vial es una hermanita pobre de la educación y que cualquiera, con todo el respeto que quiero decir esta palabra cualquiera, puede ser educador vial, es faltarle un poquito el respeto a una rama de la educación que no tiene por qué abordarse de una forma diferente, improvisada, por gente que no tiene formación pedagógica, con gente que no se ha especializado en lo que significa adaptar y bajar al aula y al niño los contenidos técnicos. Entonces, en definitiva, lo primero que uno siempre dice es que la educación vial es parte de la educación, por lo tanto, el multiplicador más eficiente es el docente. Pero claro, esto es una verdad simple, pero después viene lo complejo. ¿Y quién forma al docente técnicamente? Ahí nace la segunda exigencia de nuestra posición sobre la educación vial, que es la formación técnica del docente. Formar al formador en educación vial. Nosotros le tenemos que aportar las herramientas para que el docente pueda y tenga capacidad de bajarlo eficazmente al alumno. Y entonces, esta es la segunda parte del concepto de educación vial. Si nosotros no logramos convencer al docente de la educación formal, que la educación vial es parte de la enseñanza, realmente vamos a perder un aliado poderosísimo, potente, que es el docente, el que, sobre todo a nivel inicial y primario, los primeros dos niveles de la educación, son donde se forma la mayor cantidad de hábitos y costumbres que vamos a llevar y arrastrar el resto de nuestras vidas. Yo creo que no hemos logrado, en líneas generales todavía, tampoco se ha buscado mucho, debo decir, porque hace muchos años que estoy con esto, tampoco se ha buscado seducir al docente. Es esta palabra que a veces tiene una connotación muy fuerte. Yo necesito que el docente incorpore a su actividad diaria los contenidos de seguridad vial, pero no solo para sus chicos, porque primero lo tiene que incorporar para sí. Por ejemplo, una de las discusiones que tenemos en los ministerios de educación de la Argentina, de las provincias, es que ellos no entienden por qué le damos tanta importancia a la temática de la prevención de riesgos del tránsito. Pero esto es un curso de educación vial. Sí, pero para que un docente se involucre en la temática, primero que tiene que vivenciarlo, el factor de riesgo en el tránsito, como un problema para sí y para su familia. Si no logramos ese involucramiento, ese paso, es muy difícil que después se involucre con la educación vial y terminamos como pasa en gran parte del mundo. Hacemos una educación formal, 2 o 3 acciones a lo largo de un año y después decimos, ya hicimos educación vial, y eso no es lo que necesitamos, sino que necesitamos un proyecto donde de acá a 10 años, esta nueva generación, ya no necesitamos explicarle que hay que ponerse el cinturón, que hay que ponerse el casco, sino que lo va a tener incorporado. Si algo hemos aprendido de tantos cursos, de tantas capacitaciones, es que si al niño le explicamos, les damos los argumentos, le mostramos y lo convencemos, no hay que volver sobre el tema. Pero lo que estamos planteando, estos 2 o 3 conceptos, que son cosas básicas para mí, no los he visto en los países. Y he visto sí una educación vial formal, una educación vial en donde nos limitamos a transmitir saberes que a veces ni siquiera los chicos pueden entender. Porque hoy, a diferencia tal vez de muchos años atrás, nuestros niños y adolescentes, ya no basta que le digamos vos tenés que hacer esto. Hoy los chicos nos preguntan ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me perjudica? Y si yo no estoy capacitado como docente a saber darle la respuesta justa, ese saber que le hemos transmitido se pierde, como tantos saberes que se pierden, y hoy lo vemos con nuestros jóvenes. Yo como padre muchas veces me planteo este tipo de cosas y me doy cuenta que hay cosas que yo le quiero enseñar que ellos saben más. Por eso no podemos mandar a docentes improvisados, porque el docente improvisado puede encontrarse con chicos que tienen muy buena información horizontal, es decir, entre pares, y muy buen acceso a información de calidad. Un docente que no está preparado termina dando en cierta manera un espectáculo triste, porque el niño es el que termina dándole las verdaderas razones de cuestiones tan importantes como la seguridad vial. Así que yo no diría que no hay, lo que diría que yo no he conocido, por lo menos en este ideal que uno se ha planteado y que tiene la experiencia de haber pasado, no solo por distintas... Argentina es un país muy grande, donde es muy distinto el norte del sur, el este del oeste, la capital federal.
Y sin embargo, en todos estos lugares, aún en lugares con una pobreza estructural en donde los docentes trabajan con elementos muy precarios, cuando hemos sabido captar su atención en la temática, hemos visto cosas tremendamente importantes. Con poco, yo siempre le digo a las autoridades, con poco dinero, pero con mucha seducción y mucha motivación, podríamos hacer muchas más cosas que lo que se han hecho tal vez en Iberoamérica, pero además en menos tiempo.